Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Hola Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy nos vale todo, crímenes, delitos y casos sin resolver. Todo. Porque hoy propongo a los oyentes de La Ventana hacer un ejercicio de memoria, porque yo creo recordar vagamente que de este caso hablamos hace años, pero lo voy a recordar. Es el caso del Golden State Killer, un asesino y violador en serie en Los Ángeles, al que detuvieron en 2018. Y dice, bueno, muy bien, han pillado otro, felicidades, muy bien. No, la noticia es que este hombre llevaba más de 40 años. Y los investigadores encontraron pruebas en las escenas de los crímenes que cometió en los 70 y en los 80, y a partir de eso lo pudieron detener. Y esto es la bomba. Uh-huh. Y ese caso en concreto, ha desencadenado después otra serie de actuaciones de las que hoy vamos a hablar. Uh-huh. En ese caso, lo que hizo el investigador fue que metió esos restos en bases de datos públicas uh-huh. que existen en Estados Unidos. Aquí no existen. Y salió como el árbol genealógico, no había ninguna coincidencia, pero sí de ese... buscar asesinos a través de la red familiar. Exactamente. Y al final pues acabó cayendo, claro, cuando lo detuvieron pues era ya un anciano, era ya una persona muy mayor, pero bueno, así es como se consiguió. Esta técnica la hemos visto en varios casos, sucedió antes y ha seguido sucediendo después, y es que en España se usó ya algo semejante mucho antes. Estamos hablando de 2004 y nos tenemos que ir hasta un pueblo de La Mancha. Campo de Criptana. Exactamente, Venga, Campo de Criptana. Pues mira, todo empieza el 18 de marzo de 2001, cuando es hallado el cuerpo de una chica muy joven de 15 años, Inmaculada Arteaga. Bueno, pues está muerta, está medio desnuda, a las afueras de este pueblo. No hay ninguna sospecha sobre lo que le ha podido suceder en ese momento. Se recogen, por supuesto, pistas en la escena del crimen, como uh-huh. no puede ser de otra manera. Estaba bastante desfigurada por los golpes recibidos y bueno, tenía muchos traumatismos. Lo único que se sabe es que la tarde anterior había ido al cumpleaños de un amigo uh-huh. Y que de ahí se le había perdido el rastro. No había ningún testigo exactamente de lo que le había podido pasar, si se había ido con alguien, tampoco había un móvil claro de lo que le hubiese podido suceder. ¿Y sospechosos hubo desde el comienzo? Bueno, esto pasa en un pueblo de 14.000 habitantes. Si me preguntas, yo creo que en ese momento todos se sintieron sospechosos y todos pensaron que todos eran sospechosos, pero bueno, sí, había un sospechoso más que otros. Claro, se inspecciona la escena y se inspecciona también el cuerpo. Se recogen pues restos tirados alrededor, se examina todo y en un primer momento la Guardia Civil no halla ningún resto de semen, ¿no? Porque ese podía ser uno de los móviles, una agresión sexual y luego pues matar a la joven para que no dijera nada. Y lo que hicieron también los investigadores de la Guardia Civil era ir entrevistando a todo el entorno de la gente chica. Gente próxima, ¿no? Claro, todo gente joven, muchos pues iban a declarar con los padres, tenían miedo de decir algunas cosas, bueno, pues en algunos casos un poco pueriles, cosas que no quieres que escuchen tus padres, aunque se trate de una investigación tan seria. Pero lo que encuentran en los bolsillos de Inmaculada es un papel con un nombre y un teléfono, uh-huh. y era de un chico del pueblo. Y a él le detuvieron, sí que estuvieron entrevistándole o, bueno, interrogándole durante varias horas. Claro, se convierte en uno de los principales sospechosos y además en todo el pueblo pues marcado, ¿no? Señalado. Pero bueno, finalmente él también quedó en libertad por esa falta de pruebas. La investigación quedó parada durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que, 3 años, hasta que la Guardia Civil le dice al Instituto de Ciencias Forenses, ¿puedes volver a analizar estos restos de ropa uh-huh. y estas muestras de las que disponíamos para ver si podemos seguir tirando de algún hilo? Antonio Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Alonso, que es biólogo, fue director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ya te preguntamos directamente qué pasó en ese segundo análisis de la ropa. Pues en ese segundo análisis, después de un trabajo laborioso de buscar fundamentalmente en una camiseta que tenía la víctima, detectamos que había una gran cantidad de ADN de la víctima y una muy pequeña cantidad de ADN de un varón. Y claro, como había tanta cantidad de la víctima, nos enmascaraba, no podíamos obtener un perfil de lo que llamamos un perfil convencional genético. Así que utilizamos una nueva herramienta que es, vamos a analizar regiones, secuencias de ADN específicas del varón. Y eso está en el cromosoma Y,
que heredamos de nuestros padres y que transmitimos a nuestros hijos. De tal manera que además el cromosoma Y de un mismo linaje paterno, Sí, sí. los primos, los tíos, los hermanos, tienen el mismo cromosoma Y. Hicimos ese análisis, obtuvimos un primer perfil de cromosoma Y y empezamos a comparar. Es que eso iba a decir, eso hay que compararlo con algo, claro. Por ahora eso no nos dice nada, es un perfil de bandas, pero empezamos a comparar y empezamos a comparar con todas estas personas que estaban cerca del ámbito de la víctima y sobre todo todas aquellas personas que estuvieron en el bar donde desaparece la pista. Analizamos. ¿Cuántas muestras analizaste? Analizamos ¿Cuántas ahí personas? Unas 60 personas. 60 personas. Sí, y ninguna de ellas tenía un perfil como el perfil que habíamos detectado en esos restos que eran de saliva, por cierto, de ese varón. Pero había una persona que era casi igual, salvo una de las regiones analizadas. Y entonces empezamos a pensar que ¿y si era un pariente? Si era un pariente del asesino. Entonces le dijimos a la Guardia Civil, nos reunimos con ellos, tuvimos bastantes reuniones, vimos además que era un perfil de muy baja frecuencia, es decir, que tenía un valor identificativo muy importante si había una coincidencia. Y les dijimos, este individuo que tiene un apellido que se transmite también por vía paterna, con ese apellido cojan la lista del padrón en el pueblo y de manera voluntaria pidan a las personas que den una muestra de ADN. Y ahí, en el personaje 55, fue cuando encontramos una coincidencia que luego pudimos confirmar por otros O sea, que se le pilló. Se le pilló. Se le pilló y se le condenó. Y se le condenó. Se le condenó a 14 años. En el año 2007, es una sentencia del año 2007. Bueno, tardamos mucho, desde el 2001 que ocurren los hechos hasta el 2007, pero gracias a este avance y a este desarrollo pudimos resolver el caso. La sentencia además reconocía la importancia, ¿no?, de estos restos biológicos que fueron claves, ¿no?, para llegar al culpable. Sí, efectivamente. Lo que no reconoció la sentencia en ese momento, que hubiera sido bueno, es la estrategia que habíamos utilizado. Porque nosotros lo que habíamos utilizado es un screening masivo, claro, inteligente, dirigido por una pista que nos daba el ADN y que habíamos cerrado el círculo diciendo son los individuos que tengan este apellido. Pero este cribado lo tuvo que autorizar un juez, ¿no? Y lo autorizó un juez. Vale. Y lo autorizó un juez, por supuesto. Eso ¿Costó es un convencerlo? Claro, es que... yo creo que no, es decir, hoy no tenemos una legislación con respecto a esto, pero sí hay una serie de... ¿No la tenemos todavía? No la tenemos. Ahí hay desde el año 2020 hay una recomendación de la Comisión Nacional de ADN para que se incluya en esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal los análisis masivos, la búsqueda familiar, que es este caso, y la genealogía genética, que es el primer caso del que hablabais, del Golden State Killer. Pero bueno, sí que en principio es una herramienta que se debe utilizar cuando todas las demás estrategias pero no hay un automatismo, tiene que autorizarlo un juez. Y lo tiene que autorizar un juez. Claro, aquí entra la libertad individual, el derecho a la privacidad, la protección de datos, hay un montón de cosas delicadas. En el año 99, en el caso de Eva Blanco, ¿os acordáis del asesinato? De Eva Blanco. De nuevo, una agresión de una chica de 15 años y asesinada en el año 97. Que posteriormente también, por un cribado genético, gracias en este caso a regiones de ADN que nos dicen un poco cuál es nuestro origen biogeográfico, se llegó a detener a una persona y a identificarle. Pero en el año 99, el padre de esta chica presentó en el juzgado una urna con 2.000 papeletas de personas que voluntariamente querían. La juez dijo que no, claro, que eso era todos somos culpables y ¿dónde está la presunción de inocencia? Y ese es uno de los temas, ¿no? El tema de la privacidad, pero también la presunción de inocencia es un elemento fundamental. Pero has dicho, Antonio, el origen biogeográfico. O sea, a través del ADN se puede saber si uno vive en Tarragona o en No tanto, o en Vigo. No a ese nivel, pero sí podemos diferenciar, entre digamos, países, las migraciones fundamentales,
África, Asia, Europa, Bueno. y algunas zonas distintas de Asia, ¿no? Y cada vez hay un conocimiento mayor de cómo han migrado estas poblaciones y que en este caso concreto, en el caso de Bas Blanco, la huella fundamental Sí. de ese ADN fue que era miles de veces más probable que este individuo fuera del norte de África, que fuera magrebí. Vale. Y entonces, a partir Ya, de esa sí, sí, pista, empieza también de nuevo en el padrón del pueblo de Algete un bueno. análisis que lleva a la detención de este individuo, que finalmente se suicidó en la cárcel. Esta herramienta, todo este protocolo, toda esta innovación relacionada con el ADN, con las pistas genéticas, esto no es un retrato robot, por eso, ¿no? No, Quiero efectivamente. decir, no llegamos a tanto, ¿no? No. Además, No sé si llegaremos algún día. Pero... Además de la búsqueda familiar, además del análisis del origen ancestral, es verdad que hoy ya podemos hacer también una especie de retrato robot pequeño, es decir, el color de la piel, el color de los ojos, el color del bueno. pelo, no es poca cosa, ¿eh? patrones de calvicie, por ejemplo, Ya. en fin, cosas que están determinadas genéticamente. Y efectivamente que la forma de la cara, la forma facial, está determinada genéticamente, pero hoy no existen sistemas que nos aseguren que podemos a través de un dato de ADN resolver o reconocer. Pero bueno, probablemente lo veamos, ¿no? Y probablemente el problema fundamental es desarrollar modelos que interpreten toda esta variabilidad genética, y con la inteligencia artificial. Eso iba a los nuevos decir, sistemas, eso sí puede ayudar mucho, ¿no? Esto va a ayudar Claro. muchísimo, ¿no? Y estamos ahí, yo creo que seguiremos por ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del que hablamos también hace un tiempo A ver. de una mujer que también había sido agredida sexualmente y asesinada en un pueblo de Galicia. Estuvo ese caso mucho tiempo dormido porque no había de dónde tirar, y también usaron esta técnica, Ángel Carracedo, que conoces Sí. obviamente perfectamente, de la Universidad de Santiago, y claro, es que en ese caso el culpable era pelirrojo, lo cual aún es más... Tuvo que hacer también la Guardia Civil un cribado por las parroquias, yendo a los archivos parroquiales. Claro, es que ahí se junta la tecnología más avanzada con la investigación más artesanal de irte a un sótano. El picar ¿no? piedra. de el picar una piedra, que es la parroquia base de gallega. una investigación. Claro. O sea, Sí, sí. oye, ¿cuándo fue la primera vez que se usó en criminalística, digamos, este cribado de ADN? ¿De cuándo data el primer caso? El primer caso de búsqueda familiar de un screening masivo de ADN es el caso de Campo de Criptana. En el año 2004. La primera vez que se utiliza el cribado de origen biogeográfico es en 2018, yo creo que es, en el caso de Bas Blanco. Sí. Y a partir de ahí pues ha habido otros casos. A nivel internacional, creo que a mediados de los 80 hubo alguno, ¿no? O también 80, se usó ¿no? se usó este cribado en algún caso en concreto. Bueno, realmente el primer caso de ADN de la huella genética descubierta por Alex Jeffreys, en ese caso que es un caso de doble violación, se hizo un screening masivo a 5.000 individuos de la zona, porque ocurrió también en el estado de Leicester y en el condado de Leicester, y era una zona pues más o menos circunscrita a un área determinada. Y en este caso el ADN no dijo nada, pero fue una presión, porque hubo un individuo que se había presentado con el pasaporte de otro. Un individuo que no era de la zona y se había presentado por él. Y una chica escuchó esto en un pub y fue a la policía, le llamó. El pasaporte era de Colin Pitchfork, que es el primer caso de ADN, y detuvieron a Colin Pitchfork, hicieron la huella genética y era él. O sea que eso es un screening masivo, no había bases de datos, no teníamos con qué comparar. Claro. Y la única manera era hacer la base de datos. Y aquí pues ha habido siempre pues muchos problemas, desde las personas que creen que la privacidad con este tipo de técnicas es un problema, y las personas que ponen por delante la seguridad de la sociedad, ¿no? Y en ese debate nos seguimos moviendo y nos seguiremos moviendo. Estaba pensando que el caso primero que hemos comentado, el del asesino y violador del Golden State Killer, claro, cuando lo pillaron, aparte de que estaba ya muy viejete y tal, los delitos ya habrían prescrito, ¿no?
que eso va por otro lado. Pero él estaba en prisión. Yo creo que todos... Estaba en prisión. Quiero decir, no, que le metieron en prisión Vale. como consecuencia de la detención. Yo las fotos que recuerdo de él está con esa camisa naranja en prisión. Sí, porque claro, en Estados Unidos tienen otra legalidad, pero aquí yo creo que el de Eva Blanco estaba a punto de prescribir. A punto. O sea, 18 años, a los 20 Sí. años hubiera prescrito. Claro, faltaba nada. O sea, que en el caso de España sí que corre ese reloj para pillar a los malos. Antonio, ¿qué nos ha pasado? Que además es un fenómeno absolutamente disparado en ese interés por buscar, por conocer nuestros ancestros, nuestros árboles genealógicos. Incluso hay empresas que ofertan a partir de una muestrecita de ADN. ¿Por qué se nos ha despertado este interés de repente? Bueno, todos queremos saber eso, cuál es nuestro origen, a veces simplemente para en una charla familiar contarlo como una anécdota, pero hay mucha gente que busca sus orígenes, ¿no? Y yo aquí quiero recordar que el primer caso, y el único caso de bebés robados que ha ido a juicio, que es el de Inés Madrigal, se resolvió gracias a este tipo de bases de datos. Porque ella conoció a su familia y entonces supo que no era una bebé robada, que había sido donada voluntariamente. Y esto se hizo gracias a una de estas compañías, 23andMe, que ahora mismo está a punto de venderse y que tiene un problema muy grave porque hubo un robo de datos genéticos, y ahora mismo no se sabe a quién se va a vender, y entonces está ahí toda la polémica de la seguridad de estos datos, ¿no? Pero estamos hablando de millones, de 30 millones de datos genéticos de 600.000 zonas de nuestro genoma que están en bases de datos. ¿Y por qué tenemos ese interés? Fundamentalmente por estas cosas y por saber, y mucha gente que busca... Por la pregunta de siempre, ¿no? ¿Quiénes somos? Más o menos lo sabemos. ¿De dónde venimos? Es esto. ¿Y a dónde vamos? Tampoco lo sabemos. Pero el de dónde venimos al menos buscaremos respuesta. Sí, en muchos casos. Estaría muy bien. Antonio Alonso, muchísimas gracias a vosotros por asomarte un día más a la ventana. Y Patricia Peiro, gracias por traerle. Gracias. Que esto es una maravilla. ¿Os dais cuenta de que todo lo que tiene que ver con la genética afecta a la resolución de crímenes, a la investigación del pasado, a la medicina? Las terapias génicas están en la base de los tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer. ¡Oh, qué maravilla! Otro día repetimos, lo he dicho. Claro. Muchas gracias a los dos. Chao. Muchas gracias. Mara Torres, directora del Faro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta que nos han contado Patricia y Antonio, yo creo que es una cosa formidable. Exactamente. De verdad. Eso iba a decir. Es algo formidable. Es algo formidable, sí. Es que no me gusta nada utilizar de esto que parece magia. No es magia, bueno, es ciencia, pero es algo formidable. Verás, la palabra formidable, que casi todos la utilizamos como algo magnífico, extraordinario, buenísimo, tiene 3 definiciones. La tercera es esta, en cuanto a magnífico y excelente. Yo lo entiendo siempre. La así. primera es algo temible, colosal, o sea, es temible o que da miedo. Y la segunda es colosal, por grandilocuencia. Sí. De modo que muchos casos que tocáis en el espacio de Patricia Peiros son formidables por lo temibles que son. Son formidables porque la investigación es colosal, por ejemplo, exageradamente nos lleva en años, y son formidables por la excelencia. Pero fíjate, casi nadie conoce la primera definición de formidables. No. A mí me llama mucho la atención. Yo estoy siempre con la tercera. Con la tercera. Es una palabra que se usa poco, yo creo que está en desuso en el lenguaje coloquial. Y además la uso, ¿sabes quién la usaba mucho? Iñaki Gabilondo. ¿Y sabes qué decía Iñaki? Decía formidable. No, pero es que decía, sí, de verdad. Se ha producido un formidable atentado. Entonces llamaba mucho la atención, pero efectivamente es que es temible. La primera acepción es esta. Bueno, todo esto viene a cuento de que esta noche el Faro es el Faro formidable. Y que nadie piense que se nos ha ocurrido así porque sí. Es que estamos estudiando mucho la palabra, porque es una palabra que usa mucho Antonio Lucas. ¿Ah, sí? Sí, la usa. Por ejemplo, él usa mucho formidable, de fábula, magnífico, fábula, que son palabras que quedan un poco, pues eso, antiguas. Y entonces hemos querido recuperar formidable para el Faro. Y estamos pensando mucho alrededor de esta palabra. Pues esto buscamos en el diccionario y nosotros no sabíamos por qué Iñaki decía es un formidable desastre.
porque nos parecía que era imposible. Yo siempre lo asocio con cosas positivas. Con casas, claro. ¿Sabes? Y Lucas también lo asocia con cosas positivas, pero es la tercera y última definición la que lo asocia con cosas positivas. Entonces hemos aprovechado a los siguientes para decirles, no os centréis solo en formidable, sino en esas palabras que han quedado en desuso y que ya no usamos. Y muchos coinciden en que vamos empobreciendo el lenguaje. Entonces es verdad que usamos poco la palabra magnífico, excelente, lo que decíamos de fábula, y me están haciendo muchas gracias a las notas de audio que ya estamos escuchando, porque cuando hacemos faros así, el resultado es sorprendente. Todo el mundo se ha puesto a buscar en el diccionario, a buscar fragmentos del Quijote, por ejemplo, donde se usa la palabra formidable. Nosotros vamos a hablar de un podcast, de Podium Podcast, que nos parece formidable. No hay negros en el Tíbet. Ah, sí, sí, hombre. sí. ¿Lo habéis hablado aquí en la ventana? Hace tiempo, hace tiempo. Buenísimo, Pues le vamos a traer a los buenísimo. 3 chicos. Sí, Buenísimo, a los 2 buenísimo. chicos y la chica. Y luego hablaremos de Ustedes son formidables, aquel programa de la cadena SER mítico, porque el lunes es el centenario de Radio Madrid, y entonces he pedido a Torija que nos cuente a partir de él, Ustedes son formidables, que van a montar el lunes en la fiesta del centenario. Mira, una cosa formidable de la música, o a mí me lo parece, podríamos elegir entre muchísimas propuestas, pero hay una, ese que hicieron Pavarotti y Bryan Adams, cantando con otra gente, con Andrea Bocelli, no sé cuántos más, con una orquesta, lo del All for Love. Escuchar a Pavarotti en una canción que normalmente asocias con voces así más modernas y no tan potentes como la suya, a mí me parece algo absolutamente formidable. What is love? Este lo tiene todos. When is love you live? I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when yours to have and to hold. There's love El coro de Bryan Adams parece un chaval del coro, Igual, al lado de Pavarotti, claro. No, igual abro con esta canción, porque de las 3 definiciones tiene 2, ¿no? Ellos Sí. son colosales Y formidables. el resultado es formidable. Qué bien. Sí. Pues esta noche lo escuchamos en El Venga, Faro. Un adiós, beso, Mara. chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.